Esto es un asunto que muchos sabios y filósofos a través del tiempo han tratado de entender y de resolver, porque estos sabios, poetas, escritores, han dicho que el hombre es un navegante del océano de la vida, a veces perdido sin saber quién es, tratando de entender el hondo significado de toda la creación que nos rodea y encontrar el camino que le permita llegar a eso que hoy queremos analizar, que es el triunfo, el éxito. Y ese camino se busca a través de la existencia. Nacemos en este planeta, nadie nos entrega un manual para vivir, ¿verdad? Y tenemos que adaptarnos a las cosas que vamos viendo en la medida que nos vamos desenvolviendo entre nuestros familiares y una sociedad donde nosotros estamos desarrollándonos. Muy pocas veces se nos enseña a reflexionar, a meditar sobre ese camino de la vida. Y bueno, para nosotros poder triunfar en la vida tenemos que entender qué es la vida, porque si no sabemos qué es, ¿cómo logramos el triunfo en algo que desconocemos? Hay muchas opiniones acerca de lo que es la vida. Cada persona tiene conceptos diferentes sobre lo que es la existencia humana, y es necesario que nosotros tratemos de resolver eso comenzando nuestra disertación, porque para después es un poco difícil. Fíjense ustedes que una cosa es el concepto del joven que de repente anda en su moto por allí, tiene quizás unas 2 o 3 novias, ¿verdad? El picarón. Y bueno, si le preguntamos a él qué es la vida, él nos dirá que la vida es chévere, posiblemente. Si le preguntamos a un anciano que ha sufrido muchas cosas en la existencia, si su vida fue de sufrimientos, él nos dirá, la vida es dura, mijo, la vida es amarga, trate de ser bueno, trate de tomar buenos caminos, buenos consejos del maestro, ¿verdad?, que ha vivido, que tiene la experiencia. Otros, la vida es para gozarla y bueno, entrar en un desenfreno total de la existencia, y bueno, nos andan por allí de discoteca en discoteca tomando sus traguitos, pero todavía sigue sin responderse la pregunta: ¿será que estos conceptos que nos plantean las personas que hemos citado serán la verdad acerca de la vida? Quizás los niños son el ejemplo más claro para nosotros poder empezar a investigar lo que es la vida. Primero, porque el niño no tiene los conceptos que ya tenemos los adultos, y el niño tiene en su alma aquella alegría, aquella paz profunda, y disfruta con las cosas más simples y más sencillas de la existencia. Y cuando nosotros nos ponemos a reflexionar en ese estado infantil de ver las cosas con sencillez, sin los mecanismos de la traducción que hace nuestra mente constantemente, entonces quizás cerrando nuestros ojos podemos meditar profundamente acerca de lo que es la vida y cómo se expresa ella en la naturaleza que nos rodea, en los atardeceres y amaneceres, en las plantas, en el río, en las aves, en todos los animales que nos rodean en la naturaleza. Porque el planeta Tierra es una obra extraordinaria, grandiosa, hecha por algún ser o seres misteriosos que han hecho este escenario extraordinario para que nosotros lo vivamos y aprovechemos de él cada instante para ser felices. Entonces, ¿qué es la vida en realidad? Quizás viendo las imágenes que a partir de estos momentos vamos a observar, aprovechemos estos minutos para reflexionar y pensar de qué se trata realmente la existencia. ¿Qué es lo que tenemos que crear dentro de cada uno de nosotros para percibirla realmente y salirnos de los conceptos y esquemas que generalmente nosotros formamos debido a la vida que llevamos, a esa vida que creemos que es verdad, pero que quizás no es como nosotros creemos? La vida se compone de una serie de leyes que si las desconocemos es imposible vivir de acuerdo a la vida. Esas leyes se fundamentan
en aspectos que son necesarios entender. Ya hace mucho tiempo, en el antiguo Egipto, en el Egipto milenario, un gran sabio llamado Hermes Trismegisto escribió en una tabla llamada Tabla Esmeraldina, o Tabla Esmeralda, 7 leyes fundamentales de la vida. Vuelvo a repetir, si nosotros no conocemos las leyes que nos rigen a través de la existencia, sería imposible que nosotros sepamos cómo funciona y qué es la vida. A Hermes se le conoce también en las tradiciones de la egiptología como el gran dios Thoth, el Ibis de Thoth, que escribió aquellas extraordinarias leyes para el conocimiento de toda la humanidad a través de los tiempos. Pero estoy seguro que la mayoría de las personas no conocen estas leyes. Aquí podemos ver la tabla esmeralda donde fueron grabadas las 7 leyes fundamentales de la creación. Pero a partir de esas 7 leyes hay muchísimas más. La primera ley es la ley de los arquetipos universales. La segunda ley es la ley de correspondencia. La tercera es vibración, cuarta polaridad, quinto ritmo, sexto causa y efecto y séptimo la ley de generación. Si no existen estas características en el proceso del desarrollo de la vida en nuestro planeta y en todos los reinos que existen en nuestro mundo, sería imposible la generación, que es la ley final. Sería imposible que sin una causa se produjera un efecto. Sería imposible que en las cosas, al no tener ritmo, pudiera existir la vida. Los arquetipos universales son, en el fondo, aquellos que los sabios llamaban el Ouroboros, aquel drama cósmico de la serpiente mordiéndose la cola. Es decir, los elementos que se van transformando y transmutando a través de todas las leyes que rigen las diferentes dimensiones del universo. Otras leyes importantísimas es la vida y la muerte, la ley de transformación, evolución e involución, la ley de escalas cercadas, la ley del péndulo y la compensación, y otra ley, o 2 leyes que se llaman karma y dharma, que son conocidas con este nombre en las culturas simultáneas. De tal forma que en la medida que nosotros nos ahondamos en el estudio de las leyes de la vida, indiscutiblemente nos vamos dando cuenta que la ley fundamental, el eje fundamental de todas estas leyes en la existencia es la ley de la balanza, la ley del equilibrio, aquella que Buda habló hace miles y miles de años cuando planteaba los 4 caminos del hombre y lograr el equilibrio, ni muy apretada la cuerda porque no sonaría, ni tampoco muy floja porque tampoco sonaría. Y fundamentalmente detrás de la ley de la balanza, detrás de la justicia, se encuentra la ley básica, fundamental de toda la creación, que es la ley del amor, la que sostiene toda la creación universal, la que hace que palpite la vida en nuestro planeta y en otros mundos también, desconocidos para nosotros. Esa es la ley aquella de la cual habló el Cristo, cuando Él dijo: en que os améis los unos a los otros, demostraréis que sois mis discípulos. Quiero decir que los fundamentos de todas las religiones y las filosofías que han existido sobre la faz de la tierra, que verdaderamente tienen el interés de que el hombre religue nuevamente con aquellas fuerzas que los crearon, están fundamentadas en el amor. Y el amor, a su vez, en la vida. Y la vida, como veíamos ahí, es sacrificio. Ahora nos vemos un ratito para que disfrutemos de estas imágenes que están íntimamente relacionadas con la vida, la cual queremos comprender en la noche de hoy.
cuando uno ve cómo se abren esas flores y se ubica en un pequeño espacio que hay en nuestro corazón, en un átomo profundo que hay en cada uno de nosotros, comienza a sentir la relación que hay entre toda la creación y cada uno de nosotros, porque somos inherentes a la creación, somos parte de la vida. Lo que necesitamos es desarrollar esa parte sensible en cada uno de nosotros para darnos cuenta de todo lo que nos rodea en la vida natural, como esto que estamos viendo, que es una de las más grandes expresiones de la creación, que es la formación de un niño y el nacimiento de él, y luego todo el proceso de la vida de ese niño hasta llegar a su adultez, envejecer y luego irse físicamente del mundo, porque forman parte de los mecanismos maravillosos de la vida. Estas imágenes las colocamos por el hecho de que es necesario que el ser humano, el hombre y la mujer, nos volvamos cada vez más reflexivos. Si queremos nosotros lograr el triunfo de la vida, tenemos que saber qué es la vida. La palabra triunfo la podemos entender un poco mejor, y sin embargo guarda algunos detalles interesantes. La palabra triunfo, por ejemplo, comienza con mucho ahínco en Roma, cuando los conquistadores, grandes guerreros, defendían al imperio de manera destacada, y muchos de ellos llegaban inclusive a elevarse dentro de las pirámides del poder político, militar, económico de aquel imperio romano, y entonces se le era colocada en su cabeza la corona de laureles. El evento de la colocación de la corona de laureles en aquellos césares y otros hombres también destacados del imperio romano, el evento que se celebraba se llamaba evento de triunfo, y se le colocaba la corona de laureles. Pero antes de decir qué significa la palabra triunfo, vamos a tratar de descifrar o entender por qué una corona de laureles. El laurel es un árbol maravilloso, curativo, el espagueti queda muy sabroso con el laurel. Sin embargo, se le conoce dentro del esoterismo antiguo y milenario que el laurel tiene la capacidad de hacer que el hombre y la mujer sean visionarios, poder predecir el futuro inclusive. Y en la mitología griega se habla de que Apolo, enamorado de Dafne y arrogante, fue flechado por Eros con una flecha de oro, pero a Dafne la flechó con una flecha de plomo. La flecha de oro hizo que Apolo se enamorara de Dafne, y ella, con la flecha de plomo, no quería enamorarse. Él la persiguió y ella se alejó, y entonces, pidiendo ayuda a su padre Peleo, él la convirtió en el árbol de laurel, y a partir de allí Apolo bendijo a ese árbol. Ya que no podía tener la mujer, pues dijo que ese árbol sería el que llevarían los césares, los reyes, en las coronas en sus sienes. Así que los oráculos y aquellas pitonisas que pronosticaban el futuro de los hombres y de la humanidad, lo hacían con una hojita, como vemos allí, una ramita de laurel y una taza de agua, para ver lo que iba a suceder en ese futuro. Así que la palabra triunfo tiene una íntima relación con la palabra triuno, que significa tres. Triuno, ¿por qué? Porque el triuno está íntimamente relacionado a una ley creadora, que es la ley del tres, conocida en la ciencia como el polo activo, el polo pasivo y el polo neutro, que al fusionarse, como es el caso de las lámparas, se produce la luz. Pero dentro de las letras griegas, el triuno es la letra Psi, es decir, PSI, y que está íntimamente relacionada a la psicología humana.
a lo que pensamos, sentimos en nuestros instintos y por ende ante nuestras actuaciones. Así que el trifronte, es decir, el Dios de las tres caras, estuvo presente en casi todas las culturas antiguas, representando a Dios, pero en tres formas. En las formas que conocemos nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la triada del cristianismo católico, pero también lo conocían los antiguos camboyanos del Vietnam, lo conocieron los antiguos cristianos primitivos, y por eso hacían estas figuras misteriosas de un Cristo con tres caras. Imagínense ustedes, o en la India al dios Brahma, también con tres caras, porque él a su vez representa a Brahma, a Vishnu y a Shiva, que son las fuerzas equivalentes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pater et Filis et Spiritus Sancti, dicen en latín los sacerdotes católicos. No sé si todavía lo dirán en latín. Así, queridos amigos, que ese número 3, que está íntimamente relacionado al triunfo, no solamente el hecho de colocarse una corona de laureles como lo hacían los emperadores y los hombres importantes en Roma y en otros lugares, sino de conocer lo que hay aquí adentro en la psiquis humana, en el pensamiento y en la emoción humana, ya que a través de todos los estudios que se hacen del hombre interno en todas las culturas antiguas, especialmente en la cultura que más tradición tiene sobre esto, acerca del autoconocimiento, que es la India, se sabe que el hombre tiene una serie de centros magnéticos, sobre todo los importantes centros a nivel de la cabeza, y que le permiten al estudioso entender aquella corona cabalística del cual hablaron los sabios cuando dicen Keter, Chomak y Binah, es decir, la corona que es la parte superior de nuestra cabeza, y luego las dos sienes, que se le llama la corona de la victoria, según los antiguos cabalistas, y que corresponde a todas las áreas importantes del cerebro. Cerebro, cerebelo, el cerebro medio, que es el límbico, y luego el cerebro reptil con su médula espinal. Porque a partir de allí comienza un viaje que se llama el del autoconocimiento, el de saber quién soy, cómo penetrar dentro de mí mismo para conocer las razones de mi vida. Si yo quiero triunfar en la vida, yo tengo que triunfar fundamentalmente sobre mí mismo, porque ya dicen los sabios de la antigüedad, tú puedes triunfar sobre muchas personas, pero el que triunfa sobre sí mismo, ese verdaderamente ha logrado conquistar la corona de la victoria, el éxito de la vida, el triunfo total. Y lógicamente, para nosotros poder entender qué es la vida, tenemos que entender también qué relación existe entre nosotros y las demás personas. La palabra éxito la traigo a colación porque es el sinónimo de triunfo para nosotros, aunque la palabra éxito es muy mal entendida, porque siempre se ha pensado que la búsqueda del éxito es un asunto de tipo monetario. A partir del siglo XX, sobre todo, se buscó con énfasis el éxito ejecutivo, el de las grandes empresas, el éxito comercial, el éxito en las acciones. Es decir, que yo, una persona a lo mejor pobre, de pocos estudios, en la medida que me meto por el camino de la carrera ejecutiva, económica, industrial, etcétera, voy escalando diferentes escaños hasta que algún día logre mi autorrealización como ejecutivo. Es decir, lograr el éxito y pertenecer a una gama de triunfadores, de excelencia en la vida. Y resulta que cuando analizamos eso no es el éxito de la vida, no es el triunfo de la vida, es solamente el éxito que se ha tenido en un trabajo. Fíjense ustedes, las pirámides sociales desde la antigüedad, el rey, la nobleza, la aristocracia y luego el pueblo, el labrador, el campesino, el panadero, el herrero. Esa es la pirámide social. Recuerden ustedes que han sido, antes del siglo XIX, miles de años de ese tipo de pirámide. Luego vienen las revoluciones que se producen fundamentalmente en el siglo XIX,
para los que saben historia perfectamente saben que hubo repúblicas, tanto en Roma como en Grecia, pero ya a partir del siglo XIX empiezan a caer las monarquías, pero lamentablemente las pirámides sociales del siglo XIX, aunque son de repúblicas, se siguen pareciendo a las de las monarquías. Ya no hay un rey en la punta, pero hay la búsqueda de mucho dinero. Y cuando viene la revolución industrial, aquella revolución tardía, que yo la critico porque es tardía, porque nos trajo una tecnología contaminante. Fíjense que en 1859 Edwin Drake descubrió petróleo en esa ciudad, Titusville. Ese hombre era pobre y de repente se volvió millonario para esa época. Es decir, antes tú no podías escalar la pirámide porque si tú eras un plebeyo, con ese apellido y siendo hijo del herrero, jamás tú ibas a entrar en la aristocracia, nunca, olvídate. Pero después que aparece la pirámide republicana, dividida en clase alta, medias y bajas, y paupérrimas, entonces un paupérrimo, un pobre, podría, trabajando, llegar a las altas esferas de la sociedad, porque ya dentro de las repúblicas lo que interesa es el dinero. De tal manera que se pensó a partir de aquellas épocas que era posible obtener el triunfo en la vida, y aparecieron los nuevos ricos, gente que usaba pieles en ciudades donde hacía mucho calor y encima se dejaban la etiqueta. Esa es la historia de los nuevos ricos, por cierto, hasta chistosa es cuando uno la revisa. Y aparece uno de los venenos más tremendos de la búsqueda del éxito y del triunfo en la vida: la competencia. Alguien dijo por ahí una vez: la competencia hace la excelencia. ¿Cuán equivocado estaba o está esa persona que cree que a través de un complejo de espermatozoides se puede lograr el triunfo en la vida? La competencia viene aparejada con la destrucción del que compite contigo. De tratar de eliminar al que está tratando de quitarte el éxito. Y esto ha traído como consecuencia, y lo demuestra la historia, aunque yo no digo que no haya existido la competencia a través de todas las culturas y civilizaciones de la humanidad, pero se incrementó violentamente en el siglo XX. Si no, observemos al siglo XX como el recipiente que receptó toda la violencia de siglos anteriores en dos tremendas guerras mundiales, y de paso estamos al borde de una tercera. Cuando se hace la competencia, se segrega a las personas, ubicándolas en escalafones diferentes. Los que son menos capacitados: yo tengo más nivel que tú. Ay, aquel tiene un nivel muy bajo, pobrecito. Ay, cuánta ignorancia. Y nosotros sabemos que a partir de allí aparecen los líderes, y aparece algo muy, perdónenme la expresión, pero es hasta asqueroso, cuando una persona le jala la campana y le chupa las medias al que aparentemente es más exitoso, y a él le gusta también que lo haga. El éxito y el fracaso son hermanos. Y fíjense lo que pasa en la competencia. ¿Qué pasa cuando usted fracasa en un grupo que compite? Le llaman, con el término inglés, loser. Le dicen, loser, perdedor. Usted es un perdedor, chico. Perdiste toda la plata. ¿Qué hiciste con el dinero? No invertiste correctamente. Los que viven ahí, ¿ven? Son poco perdedores. Los presos, poco perdedores, vale, de la vida. Gente bruta, ignorante. Dígame este señor, un negro. Ay, Dios mío. Y empieza el racismo, la xenofobia, el odio contra géneros. Es decir, la competencia se convierte en un veneno terrible. Dígame si usted no pudo, por algún motivo, ser una persona aventajada en los estudios. Y a veces hay sociedades que segregan y maltratan a los discapacitados porque dicen, no sirve. ¿Minusválido? No, discapacitado. Y los indígenas que han pagado los platos rotos desde la conquista, disque conquista de América. Bolívar dice una frase tremenda: para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los grandes sacrificios. Esos sacrificios, ¿por qué? Porque se fracasa. El fracaso es una forma de aprendizaje, pero los estereotipos que nosotros absorbemos a través de los medios de comunicación,
la figura esbelta que debemos tener, un gordo, uy, no, esa señora tan gorda, no, por favor. Es decir, todo esto viene aparejado con un hipnotismo general y una creencia en la cual muchas personas, yo sé que ustedes no, pero muchísimas personas se creen superiores a los demás. Esos complejos de superioridad, lamentablemente, bueno, hubieron muchos psicólogos, pero el caso de Abraham Maslow lo hace en la pirámide de la necesidad. La pirámide de la necesidad fisiológica, seguridad, afiliación y reconocimiento. Él dice en la fisiológica, la necesidad de respirar, descansar, tener sexo, comer y que el cuerpo funcione, como es la homeostasis, que funcione correctamente en base a esas necesidades cumplidas. ¿Ok? Esa es la base según la pirámide de Maslow. La seguridad, tener seguridad física, tener empleo, tener recursos, tener una moral, aunque cometas delitos por allá cuando no te ven, tener salud y tener una familia estable. Ese es el segundo segmento de la pirámide de Maslow. Luego viene la afiliación, tener amistad, tener afecto de los demás, que los demás me digan cosas lindas para yo sentirme bien, y vuelve nuevamente la intimidad sexual para yo tener verdaderamente un sentido de afiliación hacia los demás, hacia las cosas y sentirme bien, sentirme que yo soy querido. Ok, no hay problema, son necesidades básicas. Reconocimiento, ser respetado, tener éxito para ser respetado y que las personas confíen en nosotros y puedan acercarse a pedirnos favores. Y si yo se los quiero dar, se los doy, si los quiero dar, no se los doy. Hasta ahí vamos bien, porque son cosas humanas. Pero que Maslow me diga a mí que eso nos lleva a la autorrealización, está completamente equivocado. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha buscado la gente, creyendo que el éxito está en yo sentirme que he cubierto todas las necesidades animales de mi cuerpo y que los demás yo no sé cómo harán. Pero en mi familia todos comemos. Los niños de África, no sé, esos no son hijos míos, perdónenme. Entonces esos escrúpulos, que inclusive muchas personas dicen, no, es que la palabra escrúpulo es una persona que tiene dudas, que tiene muchos conflictos religiosos, morales, porque tiene un diablito aquí en el hombro izquierdo y un angelito en el derecho. Pero fíjense que cuando Charles Darwin habla acerca del evolucionismo y nos plantea que el hombre y el mono tienen un antecesor común, comienza el proceso con todos los antropólogos de comienzos del siglo XX diciéndonos que nosotros venimos de la bestia, que el hombre viene del mono, que eso no fue lo que dijo Darwin, dijo que el hombre y el mono tienen un antecesor común. Pero decir que el hombre viene del Homo sapiens es darle licencia a la violencia humana. Es que como nosotros venimos del animal, el comportamiento de nosotros es así, violento, somos malos a veces, y lo que buscamos son nuestras necesidades básicas, olvidándonos que en las enseñanzas milenarias de las culturas siempre se dijo que el hombre es una arquitectura superior, que el hombre fue creado en la tierra y la mujer para poder encarnar una serie de fuerzas que le permitan estar en armonía con el universo y con la naturaleza. Y de ahí se pierden los escrúpulos al creernos que somos simplemente carne, hueso, mantecas y que cuando nos morimos se acabó todo. Entonces, bueno, vamos a aprovechar y para avanzar hacia el éxito y hacia el triunfo podemos pisotear a unas cuantas personas que se interpongan en nuestro camino. Podemos mentir y calumniar para lograr nuestros objetivos, porque finalmente lo que interesa es el objetivo, lograr el triunfo, porque si no logro el triunfo, ¿qué será de mí? No lograré la autorrealización. Olvidamos las leyes de la vida, porque las leyes del éxito que se plantean en las sociedades humanas no son las leyes del éxito que se plantean en la vida, porque la vida está compuesta de leyes totalmente opuestas a las que el hombre ha creado sobre la faz de la tierra por sus propios intereses. La balanza del hombre es una, la balanza de la vida y del universo es otra. Cuando violamos la ley de la balanza de la vida, entonces viene el sufrimiento y el dolor, por más exitosos y más billetes que tengamos nosotros en las cuentas bancarias. Así pues que cuando la persona empieza a entender
cuál es la verdadera justicia, cuál es la verdadera balanza, dónde realmente se encuentra el amor, dónde está la vida, empieza a entender que no puede matar la vida, que debe respetar la vida, que es necesario que se integre con ella. Tanto cemento, tanto plástico, tanto metal nos aleja de la madre naturaleza, de la Pachamama, como dicen nuestros hermanos suramericanos, indígenas. Y bueno, el rey de España por ahí matando un elefante, pero eso lo hacen cuantos cazadores y nosotros mismos a veces sin darnos cuenta, por conducta gregaria, destruimos la naturaleza. Y ahí viene el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, el envejecimiento que se acelera en nuestro camino. Y bueno, cuando observamos la historia de la humanidad, pues claro, si es así, la humanidad a través de siglos y siglos se ha dedicado a destruirse unos a otros. Cuando uno revisa la historia, lo que ve son caudillos apoderándose del poder, subiendo en los tronos para ser bien tratados, como este caballero que vemos ahí, y luego tener ejércitos, la pirámide económica, la pirámide religiosa, la pirámide militar, etcétera, para seguir satisfaciendo las necesidades de una pequeña agrupación de personas que se encuentran en la punta superior de la pirámide social. Y el resto se debate en el sufrimiento. En esto nos debatimos hoy en día. Siempre nos hemos debatido, pero debemos enfrentarlo en cada uno de nosotros. Lo dejo un ratico con ese tema. ¿Qué vamos a hacer los seres humanos en este planeta? Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Creemos nosotros en los estudios gnósticos que la cooperación es fundamental. El maestro Samael dice: las organizaciones avanzadas del pensamiento deben enseñar con su ejemplo cooperando. Toda humana organización puede cooperar de una u otra forma para el bien común. Somos una familia y no debemos atormentarnos la vida miserablemente, porque eso es absurdo. Es decir, necesitamos desde el punto de vista individual o de grupos o de instituciones, como lo estamos tratando de hacer humildemente en estas instituciones como el Agiacat y la Gnosis, cooperar, ayudar, a entender que nosotros nos necesitamos unos a otros, que no es la competencia destructiva la que va a ayudar a un mundo mejor, sino que es una mano amiga, la mano franca, entender que las personas no pueden opinar igual que nosotros y que cada uno de nosotros va en un camino dentro de la escuela de la vida para aprender.
como me decía aquí el amigo, que él me estaba diciendo, no es rico el que lo tiene todo, sino el que se conforma con lo que tiene y que sabe, agrego yo, compartir eso que tiene con las demás personas. Pero para eso hay que tener corazón, ¿verdad? Hay que tener alma, con sentimiento profundo. Fíjense, le voy a dar un pequeño ejemplo que es súper sencillo. Si somos 5 personas, ¿ah? Y bueno, vamos a decir que ese soy yo, el azul, y bueno, yo me destaqué entre los 5. Automáticamente la vida me convierte en el hermano mayor, y por ser la persona más aventajada en la materia que sea que estamos trabajando, etcétera, me convierte en una especie de maestro, en el buen sentido de la palabra, amoroso, amistoso, hermano, que voy a ayudar a los que se están quedando rezagados o no entienden de lo que estamos hablando o lo que estamos haciendo, para ir destruyendo y mermando ese veneno, esa tara de siglos que se llama el egoísmo. Eliminar el egoísta dentro de nosotros, porque el egoísmo es la base de todos los defectos psicológicos. Y los religiosos le dirán demonios, diablos, pero eso que uno tiene que le impide ser feliz, y ser feliz con lo que le rodea. Entonces automáticamente yo me convierto en el servidor de ellos, maestro y servidor, como lo era Jesús de Nazaret, que no era solamente un maestro para mandar a los discípulos, sino fue el que le lavó sus pies. Y de esa forma todos mejoran, cada uno con su vocación, cada uno con sus conocimientos, cada uno con sus cualidades, y los 5 unidos ya somos un equipo donde el que tiene un conocimiento suple al que no lo tiene, porque el conocimiento que yo tengo aquí es diferente al que tiene el amigo allá, la señora allá, la joven acá. Si unimos nuestros conocimientos, indiscutiblemente vendrá la felicidad y comenzará el desarrollo. No digo el progreso, el desarrollo. ¿Qué pasaría si las religiones del mundo se unieran y no pelearan tanto, basándose en una misma creencia que es Dios, un mismo ser superior? De allí surge el humanismo. El humanismo forma parte de la cooperación. Pero no queremos referirnos exclusivamente al humanismo, aquel que surgió en la Edad Media, con Boccaccio. Eso sí, queremos destacar al Dante Alighieri, que formó parte de los precursores del humanismo en la Edad Media. Recordemos que el Dante Alighieri fue escritor de la Divina Comedia, un hombre que se conoce muy poco para la humanidad actual, pero que sus conocimientos trascienden verdaderamente las fronteras del conocimiento intelectual común, y por eso él formaba parte de aquel movimiento maravilloso del humanismo. Lamentablemente, como el humanismo propugnaba el estudio, el saber entre todos los seres humanos, lamentablemente aquellas pirámides que cité anteriormente, que aquí la volvemos a ver de alguna u otra forma, era difícil que dentro del humanismo aplicado a las escalas sociales, pudiera un pobre, pudiera un labrador, pudiera el panadero ascender a esos estudios trascendentales del humanismo. El humanismo que hoy la Gnosis promueve es el de ayudarnos los unos a los otros, aplicando ese conocimiento interno que tiene cada uno y fusionándolo con el saber de los demás, para que unidos logremos el éxito, para que unidos logremos el triunfo de la vida. La palabra gnosis es una palabra que se dice que es de origen griego, que significa conocimiento y sabiduría, aunque es una palabra mucho más antigua. Y dentro de ese conocimiento, indiscutiblemente está el compartir el saber, como lo hicieron todas las grandes escuelas iniciáticas de todos los tiempos. Esa es la Academia de Platón. Allá va Platón con Aristóteles hablando muy animadamente. Y la frase maravillosa de Sócrates, el gran sabio de Grecia: el enigma más grande para el hombre es el mismo hombre. Si nosotros pudiéramos abrir las puertas, como dice el maestro Samael, presidente y fundador de todas las escuelas gnósticas, de la Yacat, del ICU, el Instituto de la Caridad Universal, pudiéramos nosotros entonces meter esa mano psicológica dentro de nosotros mismos y hacer que brotaran los valores humanos,
la alegría, la tenacidad, la fortaleza, la dignidad, el tesón, la solidaridad, la discreción, el servicio, la sinceridad, ¿qué dice allí? Y la amistad. Y hay más, muchos más valores humanos, como decía don Arturo Pietri. Esos valores humanos que uno tiene que empezar a sembrar en su tierra psicológica y filosófica, para volver a rescatar los valores que se encuentran en ese niño que con esos ojos inocentes, pero en el fondo con aquella sabiduría innata que se encuentra en su propio ser, podamos nosotros convertirnos en seres humanos. Porque la vida que se lleva muchas veces es peor que la de cualquier bestia. La verdad. Hoy invitamos a Facundo para que nos cantara un poquito. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Pero hay que aprender a volar bajito y a mirar el piso, como lo hace allí Jesús de Nazaret, porque en el piso es que está la verdad. Cuando decimos piso, ¿a qué nos referimos? A la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en mi intimidad. Y darnos cuenta que el Cristo no es solamente una persona que existió hace 2000 años, sino que el Cristo es un evento de constante actualidad, que se sucede en cada átomo, en cada planta, en cada flor. ¿Se recuerdan ese pasaje donde Cristo se presenta ante Pilatos? Y él habla sobre la verdad, y Pilatos le pregunta, ¿y qué es la verdad? Jesús guardó silencio, no contestó. ¿Por qué no contestó? Bueno, porque es evidente que tiene la verdad parada dentro de sí, delante de sí. Un individuo con una corona de espinas, golpeado, profundamente herido físicamente. Esa es la verdad. Ahora, perdonen que yo diga esto, pero todos los días nosotros hacemos papel de Pilatos. El Cristo se para delante de nosotros y no sabemos qué es la verdad. Tenemos que aprender a observar, aprender a oír, aprender a oler. Los sentidos son los instrumentos para ver la verdad. Saber saborear. ¿Y qué más? Saber tocar. Los 5 sentidos son los instrumentos para ver la verdad. Aquel que piense que necesita clarividencia y superpoderes para ver la verdad está equivocado. Para ver la verdad hay que limpiar, despejar un área de nosotros que ya llamó Ouspensky, el discípulo de Gurdjieff, y que también Samael Onbeor y el maestro Lasmi, maestros gnósticos, hablaron del tercer canon del pensamiento, es decir, de la perspectiva psicológica. Toda persona allí donde se encuentra, su perspectiva psicológica está llena de una cantidad de peroles, fantasías e ilusiones que no necesita y que sueña profundamente. A esto agreguémosle la ayuda que nos dan los medios de comunicación y todas las tonteras de la vida, haciendo que uno, su visión profunda, perspectiva de la vida, la pierda, que no tenga capacidad de crítica, que no tenga capacidad de análisis, que viva soñando como un tonto muchas veces. Y soñar de esa forma verdaderamente es grave. ¿Por qué? Porque esto no le permite a la persona despertar su conciencia. Vive dormido de la casa al trabajo, del trabajo a la casa o a alguna fiestecita o reunión que le invitan. Y lo peor es que somos ejemplos de los que nos siguen, los niños. Nosotros, cuando niños, vimos el ejemplo de los adultos y agarramos muchas malas costumbres. Y lo mismo sucede con los que nos siguen ahora, nuestros hijos, o los demás niños que nos ven como quizás un ejemplo, perdiendo nosotros realmente la capacidad moral de poder ayudar y de
darle un consejo y una orientación, no solamente con la palabra, sino también con el ejemplo a las demás personas. Fíjense ustedes que en la psicología del ser humano uno siempre ha pensado que uno es uno. Yo soy uno solito. Bueno, Malkovich, creo que se llama este actor, nos demuestra que no es así. En ese video gracioso, pero que a la vez nos deja mucho que pensar. Se dice dentro de la psicología gnóstica que nosotros somos muchos psicológicamente. Cuando se expresa, por ejemplo, un determinado yo, que así lo llamamos en la psicología experimental gnóstica, entonces ese yo maneja nuestro organismo y luego es suplantado por otro yo que nada tiene que ver con el anterior y toma el control de la máquina, y entonces allí vienen los cambios de opiniones, los cambios de comportamiento. Por ejemplo, el hombre que le dice a la mujer: mi amor, yo te amo, te bajo todas las estrellas y todos los planetas, y ella dijo: no, yo quiero un celular. No, mentira. Ella lo cree, pero después de pasado algún tiempo, consumida quizás la pasión de aquel personaje, entonces aparece un nuevo yo que nada tiene que ver con los compromisos que hizo con la dama. ¿Cuántas veces tenemos un socio o somos socios de alguien y juramos lealtad a lo que estamos haciendo, pero al poco tiempo nos echamos para atrás y cambiamos de opinión? Porque las diferentes circunstancias psicológicas hacen que diferentes yoes manejen la pantalla mental, que manejen las emociones, que manejen los instintos y por ende las acciones de uno. Y uno se cree a sí mismo que uno tiene individualidad, mas no es así. Por eso es que la gnosis, la primera puerta que nos abre maravillosa, es la del autoconocimiento. Porque sin autoconocimiento usted podría haber estudiado en una gran universidad y puede tener todos los másteres que puedan existir. Sin embargo, no se conoce a sí mismo. Entonces no conoce nada. Solamente se comporta como una máquina programada por una serie de características o estereotipos que fueron insertados en su personalidad desde el momento que nació, creció, se desarrolló y llegó a la adultez. Y todos aquellos mecanismos, pensamientos, ideas, ideologías, que inclusive a veces uno combate a sangre y fuego una ideología, resulta que es una ideología insertada, falsa, que no es propia de tu alma, que no surge de tu propia sabiduría interior. Fíjense ustedes que el cerebro es una tremenda maquinaria. Ese cerebro está íntimamente relacionado con la mente. La mente no es el cerebro, pero ellos tienen una profunda relación. Nosotros dentro del autoconocimiento gnóstico sabemos que la mente es un laberinto y el ser humano se encuentra como el lábaro del templo atrapado allí. En los misterios de Eleusis, en la antigua isla de Knossos, en el templo de Knossos, en la isla de Creta o Heracles, se celebraban antiguos rituales del saber, donde se narraba la historia de Teseo matando al Minotauro dentro del laberinto. Teseo somos cada uno de nosotros. El Minotauro es la parte animal que existe entre nosotros, que prefiere un plato de comida para él antes de compartirla con un ser que tiene hambre. Eso indica que la persona no se conoce a sí mismo. Cuando estudiamos el cerebro triuno, que esto es un estudio de la ciencia oficial, encontramos el cerebro reptil en la mitad del cerebro mamífero, que aquí no sería cerebro mamífero para nosotros, sino el límbico, donde se encuentra el tálamo y el hipotálamo, y la parte superior del córtex cerebral, que le llaman allí cerebro humano. El cerebro humano tiene que gobernar sobre el cerebro reptil, porque el cerebro reptil es aquel que quiere cumplir las necesidades fundamentales de la pirámide de Maslow. Satisfacer las necesidades de sexo, comida, descanso. Ok, sí, porque tenemos un cuerpo de carne y hueso. Pero hacerlo pisoteando a los demás para lograr mi autorrealización, no debe ser. Porque entonces, ¿dónde está el humano? El alimento de una falsa personalidad son los complejos, el miedo, la frustración, el odio, la culpabilidad y la duda. La duda primero y el odio al final. Todos estos elementos forman parte de lo que en las Sagradas Escrituras antiguas
se llama la Torre de Babel. Un mundo donde la gente no se entiende aún hablando el mismo idioma, porque cada persona quiere a través de sus corrientes de pensamiento satisfacer sus deseos, llevándose a todo el mundo por delante y olvidando que somos una humanidad y que somos hermanos realmente. Romper las cadenas que nos atan a esos laberintos profundos de nuestro subconsciente es necesario. Aprender a quitarse la careta de la hipocresía, porque perdóneme, las sociedades humanas desde tiempos inmemoriales enseña al hombre a revestirse con máscaras. Siempre vemos a una persona, pero no vemos al otro, porque siempre somos dos fundamentalmente. El que se presenta bien vestido, sonriente, y el que está oculto detrás. Pero las personas, nosotros, yo no tengo que estarle averiguando cuál es la cara oculta de mi compañero, de mi amigo, de mi amiga, sino soy yo el que tiene que aprender en el autoconocimiento gnóstico a mirarse en su propio espejo, el espejo de su conciencia, y tener un bisturí para con la autocrítica, sacar eso que no sirve dentro de mí mismo, que se llama el ego. Y eso no baja la autoestima, por el contrario, eleva la autoestima de eso que verdaderamente está en nosotros y que vale la pena que alimentemos y hagamos crecer en nuestro interior. La autoedificación, tomar el cincel y el martillo de la voluntad y de la conciencia para darnos formas a nosotros mismos. Siempre tendremos gente que nos enseñará, que nos ayudará, libros que nos guiarán, pero el ser, Dios, si me lo permite, no lo busquemos afuera, busquémoslo dentro de nosotros mismos, porque ahí fundamentalmente está. Esa es la manera uno de encontrar el camino del autoconocimiento, porque hay íntima relación entre las armonías universales y cada uno de nosotros y los 7.000 millones de seres humanos que hay sobre la faz de la tierra. Y en la medida que vamos encontrando ese ser interior, nos encontramos con la libertad, con la igualdad y con la fraternidad. Elementos fundamentales de la francmasonería, aquella de la libertad de los pueblos. ¿Se recuerdan el cuadro de Delacroix? La libertad llevando hacia adelante al pueblo francés hacia la libertad. Claro, una revolución de sangre, de fuego, de tantas cosas que uno diría que horrible. A nosotros nos interesa es la libertad del alma. Y para libertar el alma, uno tiene que penetrar profundamente dentro de sí mismo. Tomar espacios de la vida. Cuando usted deja espacios para sí mismo, empieza a dar los primeros pasos hacia la libertad. Y luego la igualdad. Entender, reflexionar. Si tenemos problemas con la igualdad de género, o con las razas, o con las personas de otros países, eso se llama xenofobia. Uno tiene que reflexionar profundamente y empezar a comprender que todos los seres humanos son iguales. Si usted cree que los seres humanos no son iguales, es imposible que pueda entender la gnosis. Es imposible que pueda entender el más mínimo aspecto de los valores humanos. En la medida que entendemos que la hermandad es el elemento que nos permite a nosotros vencer al individualismo con un elemento superior que se llama la individualidad. Cuando empezamos a entender que ya las cosas no son para mí, sino que yo debo compartir con el que lo necesita, porque aún el que tiene mucho dinero necesita ayuda. Como dijo un sabio por allí, hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y entender que el individualismo nada tiene que ver con el uno, porque el individuo es uno y el uno es Dios, matemáticamente hablando o cabalísticamente, como lo quieran ver. Cuando yo aprendo a ver en esos niños el uno y yo me asimilo al uno, empiezo a entender qué es la individualidad. La individualidad no es que yo soy solito, la individualidad es que yo me meto dentro de la humanidad y empiezo a entender sus dolores, sus sufrimientos, sus angustias, las etapas del adolescente, del niño, del anciano, de toda persona que tiene problemas, de la familia, hasta de los animalitos y las plantas que están en nuestro jardín. Y empezamos a tratar de entender lo hermoso que hay en ellos y el dolor que hay en ellos, y que nosotros debemos compartir nuestras alegrías con ellos,
porque esa es la labor del ser humano. Para eso hemos venido a la tierra, no para triunfar económicamente, aunque es válido, pero no deje usted de que el dinero tome el lugar de ese triunfo espiritual, de esos valores que deben existir, porque cuando fallecemos ya sabemos que no hay chequeras para el más allá, ni hay cuentas, ni hay cajeros, ni bancos en el infierno, aunque dicen que por ahí quieren hacer algunas sucursales. Ese legominismo termina por acabar la vida de la persona, y al morir, ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? Nada. Vinimos desnudos al mundo y también nos vamos desnudos de este mundo, absolutamente sin nada. El proceso de la vida es un proceso para reflexionarlo profundamente y darnos cuenta lo importante que somos nosotros. La gnosis como enseñanza no nos viene a dar nada, simplemente a decirnos que tú adentro lo tienes todo, sácalo, saca esos valores y bríndaselos al mundo, a la humanidad, a los seres que lo necesitan. Porque aquella persona que no tiene valores para dar es como un árbol seco que no tiene nada, ni hojas, ni frutos, ni nada. Pero el que sí es un faro que inclusive cuando llega a cierta edad se convierte en el guía de otros que necesitan o no el consejo, la mano amiga de alguien que experimentó muchas cosas en la existencia. Y finalmente este es el triunfo sobre la muerte, porque la muerte física, bueno, vamos a decir que es inevitable, vamos a decir porque hay otros detalles que no puedo explicar acá, pero sin embargo, ese es el triunfo. Por eso lo dice Pablo de Tarso: sórbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Falta ahí. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Porque Pablo de Tarso, aquel sabio que se incorporó a los apóstoles de Jesús, sabía muy bien que era vencer a la muerte, porque la vida de él fue brindarse entero a la humanidad, brindarse por completo. Por eso nuestro querido amigo Facundo dice: bienaventurado el que sabe que compartir un dolor es dividirlo y compartir una alegría es multiplicarlo. Y lo vamos a... ¿Quieren que cante Facundo? Alegría. Que donde haya oscuridad yo lleve luz, que donde haya odio yo lleve amor. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Ahí vamos. Vuele bajo porque abajo esto es algo que los hombres... Ahí vamos. Vuele bajo porque abajo esto es algo que los hombres... Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Que si se me permite, de esto doy fe. Donde hay justicia, pero ante todo donde hay amor, que es la más alta justicia, el reino de los cielos incluye a la tierra, aunque los hombres no aprenden jamás. Gracias.